Primera de Corintios, capítulo número 4. Vamos a leer desde el versículo número 6 en adelante. Muy bien, leamos por favor. Pero esto, hermanos, lo he presentado por ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros, porque ¿quién de testigue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, vosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Oremos para que nosotros seamos aquellos siervos fieles que no solamente hablan, sino que también obran en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en el nombre de Jesús hoy te pedimos que la palabra que tú traes a nosotros sea una palabra, Dios, que nos inste a hacer la obra, Dios. Tu palabra es viva y cuando la iglesia tiene vida, se mueve, Señor. Cuando la iglesia ha recibido esa palabra, la palabra de Dios permanece en nosotros, pues tu palabra no es como la palabra del hombre, sino que tu palabra transforma, redime. Tu palabra cambia nuestra conciencia, Señor. Así, Señor, que hoy te pido que en el nombre de Jesús, a través de la palabra, tú nos enseñes, pues tú eres el maestro y nosotros no queremos hacernos maestros, sino que tú seas el maestro, Señor. Que nosotros solamente seamos diligentes en escucharte como las ovejas escuchan la voz del pastor y a donde quiera que tú vayas, nosotros vayamos. Apartados de ti, simplemente seremos una presa tonta para el oso, para el león, para el cazador, Señor. Así que ayúdanos a permanecer juntamente contigo. Porque aunque andemos en valle de sombras y de muerte, si nosotros tenemos tu palabra por vara y por callado, tú nos infundirás el aliento y nada nos hará desmayar, nada nos faltará, porque tú eres nuestro buen Padre, eres nuestro buen Dios y eres nuestro buen pastor, el cual ha dado la vida por nosotros. Así que, Señor, tú eres nuestro refugio fuerte, ayúdanos a recibir esas palabras y que en nosotros no haya el querer ser más de lo que tú nos has enseñado que somos. En el nombre de Jesús oramos, pidiendo que la palabra entre en nosotros y haga distinción entre lo que pensamos en el alma y lo que pensamos en el espíritu, para que así nosotros podamos ser obedientes a lo que el espíritu dice, pues tu palabra nos enseña, el que tenga oídos, oiga lo que el espíritu dice a la iglesia. Así, Señor, que ayúdanos hoy. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Por favor, tome asiento. Un padre rico, muy bueno, excelente en sus decisiones económicas, muy preparado. No había hombre como él en toda una región.
Y era admirado por todas las personas porque nadie manejaba como él las finanzas y nadie como él crecía en todas sus heredades. A él le plació entregar a sus siervos, entregar a los que estaban sirviendo en su casa, para él poderse ir de viaje, le plació entregarle a cada uno una responsabilidad dentro de todas sus heredades. Dentro de esos siervos, habían algunos que aunque le servían, no eran simplemente siervos, sino eran hijos. A ellos les entregó más, a ellos les dio más responsabilidad, porque al fin y al cabo ellos van a ser los herederos. Entonces les entregó todas esas heredades, le asignó a cada uno juiciosamente sus responsabilidades y él se fue, solo con una cosa. Y él les dijo, a los siervos les dijo, recuerden que yo soy su Señor. Y a los hijos les dijo, recuerden que yo soy su Padre. Y les estoy dando a cargo lo mío. Y se fue. Al cabo de un tiempo, este hombre regresó, había terminado de hacer su obra que tenía que ir a hacer a otro lugar, y cuando regresó, comenzó a llamar a los siervos a lista y a pedirles cuentas acerca de cómo habían administrado las heredades y las responsabilidades que les había dado. A algunos les dio a administrar tierras, a otros les dio a administrar animales, etc. Comenzó a llamarlos y comenzó a encontrar que algunos habían dejado morir los animales, otros habían dejado perder las propiedades por deudas y otros habían hecho que todo fructificara. De hecho, habían algunos que habían recuperado lo que otros habían perdido. Pues bien, él a cada uno le dio su honra. Y llegó el día en el cual festejaban que el Padre había regresado o el Señor había regresado. Hicieron un gran banquete. Y hubo algunos, el cual el Señor dijo, ellos no son dignos de entrar en el banquete porque dejaron perder lo mío. Algunos otros que eran hijos le reclamaron a él diciendo, pero si yo soy tu heredero, yo debía usarlo como a mí se me antojara. Y el padre le dijo, no porque yo estoy vivo y a mí se me ha de dar la honra como padre. Y le dejó claro que las cosas de él eran también de ellos, pero que ellos debían honrarlo administrando bien toda esa heredad que les había dejado por responsabilidad. De la misma manera, Dios un día regresará y nos ha de llamar a cuentas. Y como a estos siervos y a estos hijos que recibieron todo por el trabajo del mismo Padre, del mismo Señor, así mismo ha sido a nosotros. Todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, todo lo que Dios nos ha encomendado, nada lo conseguimos por nuestra propia cuenta, nada. Todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Él. Nosotros ni en la mínima parte de nuestra vida hemos sido partícipes o autónomos para poder desarrollar la vida, comenzando desde el vientre. Ninguno de nosotros, ni ningún hombre le dio orden a las cosas para que se formaran. Ningún hombre le ha dado el curso a los ríos. Ningún hombre le enseñó a los vientos cuál era el ciclo que debían hacer para que el agua pudiese subir y volverse gas y luego emanar lluvia. Ninguno. Así que todo lo que usted y yo hemos recibido es eso, recibido. Nada hemos conseguido por nuestras fuerzas. Y si algo hemos conseguido es lo normal, porque cuando nosotros nos entregan algo para trabajarlo, ha de producir algo. Cuando usted compra mercado en su casa, usted no está esperando a que eso se quede en la estantería para siempre, sino que usted lo ha comprado para que se use. Todo lo que nosotros hemos recibido es para que se use. Tanto así como el oxígeno. El oxígeno anda fluyendo en medio del espacio y usted y yo simplemente lo usamos. Pero cuando alguien no lo usa, es una persona que está enferma, porque lo normal es que lo use. Así que todo lo que usted tiene es de Dios. Pablo les está diciendo a ellos, recuerde que hace 8 días leímos del 1 al 6, hoy empalmamos del 6 en adelante, dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Pablo les está enseñando que ninguno de nosotros debemos pensar de nosotros mismos más de lo que debemos pensar. En el mundo, las cosas en el mundo funcionan de una manera muy diferente a como Cristo en su reino.
En el mundo, las gentes añoran tener poder. En la iglesia, ellos añoran tener poder para dominar. En la iglesia añoramos tener poder para servir. Nosotros añoramos el poder del nombre de Jesús para servir. El mundo añora el poder, cualquier poder, para dominar, para poder llevar a las personas a su propio deseo. Pero Pablo pregunta puntualmente a la iglesia, y esas preguntas no son lejanas para nosotros. Y es, versículo 7, porque ¿quién te distingue? En algunas versiones dice, ¿quién lo ha hecho a usted más? ¿Quién? ¿Quién nos ha hecho más? ¿Acaso ellos, por ser apóstoles, en esto que están escribiendo, se consideraron más que ellos? Al contrario, ellos se hicieron más bajos. Y más adelante les va a hacer que no solamente ellos se hicieron bajos, sino que la iglesia ahora los considera lo peor. Lo peor. No solamente el mundo, la iglesia. Él les pregunta, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que nosotros tenemos, lo hemos recibido de Dios. Algo tan sencillo y tan común en la iglesia, la salvación. La salvación usted la recibió de Dios, no fue por sus méritos. Ni siquiera usted, que es tan bueno a los ojos de los hombres, podía haberse salvado. Tanto usted como el más malvado que está aquí presente, todos necesitamos de la gracia de Dios para podernos acercar a Él. Nada hemos recibido, oiga, tan pila Eugenia, ¿no? Vamos a darle la salvación. No. Sino que todo fue por gracia. ¿Cuánto amor? Y entonces dice el versículo 8, Pablo le habla a la iglesia, mire, cuando Pablo le está hablando a la iglesia de esta manera, entienda que les está hablando con sarcasmo, él está enojado, porque ellos se están estimando más que los demás, se están creyendo más. Y les dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y les dice, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Esto no es algo diferente a esta época, yo he visto y también lo viví. O sea, también padecí esta enfermedad. Que cuando uno llega y conoce a alguien que le está enseñando a uno la palabra, normalmente la persona que le brindó a uno el evangelio por primera vez, uno lo ama tanto, ¿verdad? Ay, tan agradecido que estoy con usted porque usted me predicó y uno como que tiene ese deseo de servirle. Yo he visto eso. No de servirle porque quiera elevarlo, sino servirle sencillamente en agradecimiento por haberle predicado el evangelio. Y entonces esta persona comienza a discipularle y a enseñarle la palabra y a discipularlo, a mostrarle a Cristo. Y cuando la persona ya llega a una madurez, a cierta madurez, entonces ahora comienza la siguiente fase. ¿Cuál? Ahora desestima a ese que le predicó. Es que sí, pero... Y entonces comienza a dejarlo a un lado y comienza a abandonarlo. Y no está bien. Y Pablo les está diciendo, ya estáis ricos sin nosotros. Pero él les dice, ojalá fuesen ricos, ojalá fuesen reyes para nosotros participar de ustedes. Pero Pablo se está dando cuenta que los que se están ufanando solamente de boca, no de obra. Porque Pablo tiene algo a su acuesta. Y fue que Pablo, por causa de Cristo, padeció. Los otros simplemente se han envanecido en el conocimiento de Cristo. Y ahora por el conocimiento de Cristo se están creyendo más que los demás. Y entonces Pablo les dice lo siguiente, versículo número 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Escuche que está hablando de los apóstoles. Está hablando de Pedro, está hablando de Juan, está hablando de Apolos, está hablando de Bernabé, está hablando de él mismo y dice, según pienso, Dios nos ha puesto a nosotros como la basura del mundo. ¿Por qué? Dice Pablo, versículo 9 nuevamente, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo.
a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, ¿no? Él está comenzando a hacer como una comparación. Nosotros somos los insensatos, ustedes son los prudentes, Corintios. Y entonces dice, versículo nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Claro, los de Corintios están en la posición cómoda. ¿Ellos dónde están? En la iglesia. Están en una comunidad que ya vimos hace un tiempo, era una comunidad rica porque por Corinto pasaba mucho mercado. Entonces ellos tenían muchas riquezas. No era una iglesia de escasa en sus recursos, era una iglesia abundante. Pero no solamente en eso, sino que también eran ricos en dones. Porque luego en el capítulo 12 Pablo les dice, ay, ustedes tienen todos los dones y comienza a enumerárselos. Pero Pablo les está dando al ego, porque es una iglesia que se está llenando en ese ego, que se está levantando a sí misma. Pero Pablo les está hablando con la sencillez de un apóstol que ha estado en lo abundante y en lo poco. Como el corazón que debe tener toda la iglesia. Y dice el versículo número 11 hasta 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pregunto, ¿eso que Pablo está diciendo que ellos vivieron no fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos que iban a vivir por causa de su nombre? Entiende que Pablo le está enseñando a la iglesia que la gloria no está en ser más que los demás, sino que la gloria está en servirle a los demás. Porque cuando usted los sirve es que le van a despreciar. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto servir? Porque nos cuesta hacernos menos que los demás. ¿Acaso no dice la Biblia que hemos de preferirnos en honor los unos a los otros? Pero ¿y nosotros como iglesia estamos permitiendo eso? ¿Honrándonos? Esta mañana yo le preguntaba a los maestros de la iglesia infantil, ¿ustedes están honrando a Dios enseñándole bien, pulido, pulcramente a los niños? Porque estoy seguro que si usted tiene sus hijos en la iglesia infantil, lo que están llorando es que sus hijos aprendan la palabra, ¿o me equivoco? Entonces yo le preguntaba a los maestros, ¿estamos entregándolo con ese amor de padre? ¿Qué quiere el padre para sus hijos? Lo mejor. Y entonces Pablo les está presentando como un apóstol más, no como el apóstol, un apóstol más. Dice, nosotros somos lo peor. Pero Pablo ahora los va a investir, sigue adelante con su humildad, dice el versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Entonces imagínense que este señor, que es tan próspero y dejó todo a sus siervos, llega a la hacienda y entonces comienza a preguntarle a sus hijos qué han hecho y sus hijos comienzan, ay papá, con el peso que tú me dejaste, yo ahora logré 1,000 pesos. Pero le está hablando al papá como, yo soy mejor que usted, yo di más que usted, papá. E incluso mira a sus demás hermanos, los que perdieron o los que no produjeron igual, y dicen, yo produje el 1,000%, estos no. Pero lo que ese hijo no ha tenido que sufrir fue lo que sufrió el papá, haber comenzado a conseguir la heredad. Y dice el versículo 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. ¿Cuál era el problema que había tenido Corintios? ¿Cuál es el problema que se atiende en los primeros 4 capítulos? El problema que se está atendiendo es que Pablo le predicó a los corintios juntamente con, no recuerdo bien si fue con Bernabé, les predicó a los corintios. Y estuvieron allí más o menos por 1 año y medio, predicándoles a ellos la palabra. Pero luego llegó Apolos y luego llegó Cefas. Y entonces los corintios comenzaron a dejarse deslumbrar de la sabiduría de cada uno, de los dones y las cosas que Dios ha puesto en cada uno. Pero Pablo, ¿qué les está diciendo? Porque aunque ustedes tengan 1,000 años, o sea, 1,000 personas que los preparen, 1,000 personas que los edifiquen,
no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y sabe, hoy quiero hacerle un llamado a la iglesia. Aquí hay personas que no nacieron acá, sino que se congregaron en otros lugares inicialmente, pero ahora desestiman a esas personas que les predicaron con todo su buen deseo el buen evangelio. Y entonces nos hemos envanecido porque ahora sí conocemos la verdad, porque ahora sí conocemos la palabra. Y perdóneme, pero el galardón que consiguió esa persona, que se lo ganó a usted para Cristo, nadie se lo arrebatará a ella. Así que no tenemos que desestimar a los que nos predicaron, aunque usted ahora sea más, no sé, tal vez Dios le dio a usted más. Tal vez la persona que le predicó a usted era el de los 2 talentos y usted ahora es el de los 5. No importa. O tal vez sea al contrario, él es el de los 5 y usted es el de los 2. Pero por cualquiera que sean las circunstancias, usted no puede desestimar a las personas que un día le predicaron y un día lo llevaron al evangelio. Y si usted ahora considera que están equivocados, pues ha de ir con el doble del amor con que esa persona le predicó a usted y acercarse a ellos y predicarles el evangelio y no desecharlos, porque esa persona lo amó a usted. No, pero es que se apartó. Pues Santiago nos enseña diciendo que si alguno de nosotros, Santiago Juan, que si alguno de nosotros hacemos volver al hermano del pecado, multitud de pecado cubrimos. No de usted, porque si usted está en Cristo, usted no tiene nada que ser acusado, sino de ir a hacer volver al hermano. ¿Cómo hemos de desestimar a los que nos han predicado? ¿Cómo hemos de desestimar a los que han dado la vida? Aunque estemos en una manera de confort, eso no es la iglesia. La iglesia tiene que amar al grande y al pequeño. La iglesia tiene que amar al dedito y al dedote. Pero al dedo que más amamos es al dedo que más daño hace. ¿Cómo te amo? Hemos de amarnos. ¿No fue acaso lo que hizo Jesús? Es que Jesús se acercó a Natanael y lo desestimó. No, aunque Natanael dijo, ¿de allá pueden hacer algo bueno? ¿Cómo se acercó Jesús a Natanael? Este es un verdadero israelita. Él no lo pateó. ¿Por qué me trató así? No. Porque Natanael estaba esperando lo bueno y lo halló. Pero como cualquiera de nosotros y de los que van a seguir llegando, cometió un error y desestimó a Jesús sin haberlo conocido. Pero Pablo no para allí, dice el versículo 16, por tanto os ruego que me imitéis. Entonces algunos corintios no conocían a Pablo, entonces bueno, ¿y cómo lo imitamos? Pues Pablo ya dice en el 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Claro, Timoteo no iba a ir a enseñarles, no, Pablo, ¿cómo así que usted es de Cefas? No, Pablo es el grande. Timoteo no iba a llegar a decir, ¿usted es de Apolos? No, Pablo, no. ¿Qué es lo que Pablo predicó en todas las iglesias? A Cristo. El centro de la iglesia es en Jesús. Entonces, ¿a qué iba a ir Timoteo? No a predicar a Pablo, sino a decirles, ¿ustedes creen que Pablo se está predicando a él mismo? Pablo lo que está predicando en las iglesias, ¿qué es? A Jesús. No caigamos en el error de endiosar a las personas. Entonces está bien, yo aprecio a la persona que me predicó, pero no la endioso. Eso lo aprendimos hace 8 días. Pero Pablo sigue diciendo en el versículo 18, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Sabe qué es lo moderno de la iglesia? Levantarnos poderosísimos en bla, 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 bla. ¿Sabe cuál es el poder de la iglesia? Ganar almas con la palabra que el Señor nos ha dado. Ese es el verdadero poder de la iglesia. ¿Acaso no dice el proverbio o el salmista que la sabiduría del hombre está en el ganar almas? ¿No es eso lo que nos enseña? Y que el principio de la sabiduría está en el temor a Dios. Y Jesús lo dijo de muchas maneras y de muchas formas.
No llamen a otro padre, solamente hay un Padre el que está en los cielos. No no quieran hacerse muchos maestros, porque solo hay un maestro, Jesús. No se digan buenos unos a otros, solo hay uno bueno. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Mire, el poder de la iglesia no está en ufanarse, el poder de la iglesia está en ir a orar. A veces invertimos más tiempo peleando con los mismos hermanos acerca de la palabra que yendo a hacer iglesia, que yendo a conquistar a los hermanos. Pero hay de nosotros que hemos recibido tantos dones y tantos talentos. Y tal vez usted diga, yo no he recibido nada. Amado, no hay ni un miembro en el cuerpo que sea inútil. No hay ni uno en el cuerpo que sea inútil. Todo lo que es inútil en el cuerpo, sale del cuerpo. Sale del cuerpo. Lo que es inútil en el cuerpo, sale del cuerpo. ¿Acaso no escribieron los apóstoles diciendo, bueno, y hay algunos que ya no están entre nosotros, y eso es bueno, porque no eran de nosotros? No eran de nosotros. ¿Acaso nosotros no vamos a la letrina y expulsamos el estiércol? Porque no sirve, no es apto para el cuerpo. Es el desecho, es lo que sobra de lo que necesitamos. Pero en el cuerpo de Cristo, cada uno de ustedes tiene una labor. ¿No la conocen? Tenemos que conocerla. Tenemos que aprender. Y esta semana me preguntaban, bueno, yo quiero conocer qué ministerio tengo y cómo lo uso. Y entonces la pregunta yo la recibí como sencilla. Yo, bueno, ok, listo, yo te ayudo con eso. Y me puse a mirar ya con detalle y dije, oiga, yo tampoco estoy preparado para comenzar oye, bueno, tú eres, no sé, evangelista, entonces tú tienes que hacer esto, mira, la palabra muestra, no me he puesto con juicio a hacerlo, y debo hacerlo. Porque como administrador de la obra de Dios, debo ayudar a los miembros de la iglesia que comienzan a encontrar ello. Ahora, hay algunos que ya lo han encontrado solos, pues gracias a Dios. Pero como buen administrador de su obra tengo que hacerlo, ayudar a la iglesia. Y cada uno comenzar a descubrir qué Dios le ha dado. Habrán algunos que no tienen sino solamente el ministerio de la palabra. Pero hemos de servir todos humildemente. ¿Y los dones? ¿Y los dones que Dios nos ha dado para qué? Pues también para edificar el cuerpo. Si este dedo falla, el cuerpo ya no va a andar igual. Así que si usted es parte de la iglesia, usted tiene que desarrollar sus dones. Pero no como enseñoreándose de los hermanos ni de nadie, sino amando a Dios. Y dice el versículo número 21, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Algo pasa, ¿no? Y nosotros lo vivimos a menudo. En las empresas cuando suelen hacer, vamos a hacer entrega de informes. Entonces, a mí me pasó algo en la última empresa y era que decían, hay reunión, a veces las hacían sorpresa, y yo bajaba. Y me decían, ¿y usted por qué está tan fresco? Y yo decía, pues no sé, porque porque hay que asustarse. Es que nos van a pedir resultados. ¿Y? Entonces no seamos como el siervo negligente, que apenas escucha que viene el Señor. ¡Ay! Los resultados. No. Miren, nosotros tenemos que reflexionar en cuanto a nuestra fe. Yo le aseguro que si le pregunto a usted en este momento, ¿usted cree que va a vivir para siempre? Usted me va a contestar que no. Porque usted sabe que no vamos a vivir para siempre en esta tierra. Y la segunda pregunta, ¿usted sabe que el Señor Jesucristo va a volver? Sí. Pero la pregunta más importante es, ¿usted vive entendiendo que un día Él regresará? ¿Que ese día puede ser ahorita antes de terminar el culto? Claro, hay algunos, y perdóneme, hay algunos que son tan malvados que estudian muy bien las profecías es para saber, todavía no vuelve. Entonces se dedican a ser malos y no aprovechan. Y no hacen la tarea cuando tienen que hacerla. La tarea se tiene que hacer a diario. Él dijo, vayan y hagan discípulos, pero en Lucas antes de eso, cuando los envía a 2 en 2, dice, yendo, prediquen.
O sea que usted va caminando y, ay, qué más, mucho gusto, John García Tun, de una vez la palabra, mucho gusto, John García Tun, la palabra, y usted va, y Dios le, porque Él la obra todos los días. Pero el hijo que tiene temor de que llegue su papá es porque no ha hecho la tarea. Es porque no ha hecho la tarea. Tenemos que reflexionar, ¿de verdad creemos que Él va a volver? No se engañe, tal vez usted sepa que Él va a volver, pero tal vez no lo crea. Porque usted vive como si no fuera a volver. Cuando usted sabe que Él va a volver, usted se pone diligente a hacer la obra. Mire conmigo, por favor, Mateo capítulo número 25. Perdón, 24, versículo 45. Y esta pregunta es sencilla. Jesús mismo la está haciendo a los que lo están escuchando. Y dice lo siguiente: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. ¿Quién es el siervo fiel? ¿Quién es la mujer virtuosa? ¿El pastor? Hemos de decir todos, yo soy el siervo fiel. O bueno, yo debería ser el siervo fiel. Pero aquí dice algo chévere, dice, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo. Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Dar el alimento del Padre, dar el alimento que el Señor ha encomendado, es enseñar a los hermanos a hacer la voluntad de Dios y hacerla yo también. Porque también ocurre que los pastores se vuelven muy buenos predicadores y muy malos actores. Entonces hemos de ser, ¿qué? Buenos predicadores y buenos actores. Y imagínense que también pasa en los grupos de estudio. Nos volvemos muy buenos predicadores, pero malos actores. En los grupos he visto que una de las cosas que se hace énfasis es, no, y hay que ir a traer nueva gente, y bueno, ¿cierto? Y a veces el que está predicando no lo hace, porque tiene temor. Y por la misericordia de Dios, a veces los que están aprendiendo, sí reciben la palabra sin temor y van y hacen la obra. Qué bueno, qué bueno. Pero no para acá. ¿Quién es el siervo fiel y prudente que da el alimento? Bienaventurado, bendecido el que está haciendo ello. Y dice el versículo número 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto me hace acordar que en el grupo que estaba diciendo Nora, en este tiempo están estudiando acerca de la pereza. Y entonces decían que qué cosas hacen dar pereza. Entonces las cosas que los distraen, ¿no? Y aquí está hablando de alguna manera de lo que lo distrae a uno cuando dice que en vez de ponerse a cuidar los siervos del Señor, a cuidar la casa del Señor, lo que se pone es ir a buscar las cosas de los afanes de este mundo. Aquí, claro, aquí lo está hablando acerca de se va a comer y a beber con los borrachos. Se embriaga con los deleites de este mundo. Mi amado, usted es responsable de la iglesia. Nosotros dice acá, versículo 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Una de las preguntas que suelen escucharse aún en la iglesia es, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay gente que no cree en Él? ¿Por qué hay gente que no ha escuchado el Evangelio? ¿Ha escuchado esa frase?
Yo la he escuchado y también dentro de la iglesia. Ay, sí, Dios, ¿por qué no ha hecho que alguien vaya y predique en algún lado? Bueno, es que Dios se ha hecho. ¿Está usted? ¿No? ¿No está usted? Ay, ¿cómo quisiera que Dios enviara a alguien que supiera lo que yo sé para que predique? Bueno. ¿Está usted, mi amado? ¿Cómo me da tristeza mi familia que no conoce de Dios? Dios, envía a alguien que le predique. Lo está enviando a usted, amado. Ay, no, en esta iglesia, gracias a Dios aquí no pasa, pero en esta iglesia hay X defecto. Ay, no, en esta iglesia no hay amor fraternal. ¿Cómo sería de bueno que hubiera amor? Yo por eso no saludo a ninguno, porque como no dan amor. ¿Cómo sería de chévere que alguien predicara además del pastor? ¿Quiere? No. Pero a veces queremos sin prepararnos. La obra, la iglesia, el viñedo, la heredad, es suya y es mía. Somos hijos. El único que es Señor de todo es Él. Así que nadie se enseñoreará. Usted no puede dejar, usted está maltratando a sus hermanos también cuando usted está dejando de hacer la obra que Dios le ha encomendado. Claro que sí. Y hay personas que desestiman los dones. Ay, el don de lenguas, ¿para qué sirve? Esa vaina yo no la uso más. Por falta de conocimiento se perdió el pueblo. ¿Para qué hablo en lenguas si no entiendo? Perdón. ¿Dónde aprendió las lenguas para que usted mismo las desestime? Dios es quien da las lenguas y Dios no da nada por sobrado. Ay, no, Dios no dijo que los pongo a hacer, los voy a poner a hablar raro para que se entretengan unos a otros y para que se cuestionen si eso es de Dios o no es de Dios, si eran idiomas o qué eran, si le llaman lenguas angelicales o cómo le llaman. Dios dio las lenguas para edificar el cuerpo, a su cuerpo. Porque si usted se edifica en Cristo, usted va a hablar con palabras sabias a los demás. Porque si usted se edifica en Cristo, usted va a ser prudente en las cosas de Dios. Porque edificar significa que usted está sobre el fundamento que es Cristo, usted está creciendo. Y si usted crece, toda la iglesia crece. Pero si usted desestima los dones que Dios le ha dado, entonces, ¿qué va a pasar cuando el Señor venga y le pregunte por lo que le ha dado? Algunos de ustedes tienen el don de palabra para ir a enseñar, tienen todo el deseo de ir a ser maestros, pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacemos? Eso no es suyo. Dios se lo dio, mi amado. Y cuando Él venga, pedirá cuentas. Hemos de tener cuidado de lo que Dios nos ha dado y no tener temor, no se deje esclavizar de ningún temor. Haga la obra, mi amado. Movámonos y así nos edificaremos unos a otros. En vez de mirar lo que no hace el dedito, mire lo que a usted le corresponde hacer. Dios a todos nos ha capacitado. A mí me duele cuando desestiman los servicios. No, ya no quiero servir, ¿por qué? Bueno, usted no me va a entender. Y es verdad, uno a veces no entiende. No entiendo por qué no va a servir. Y a veces decimos, no, pues porque es que yo no estoy capacitado. Pero en mí está ese ardor de hacerlo. Pues, ¿qué tiene que hacer? Capacitarse. Claro, porque Dios puso en la iglesia también maestros, apóstoles, evangelistas. Me encanta. En la iglesia hay una persona que hablamos aquí acerca de las lenguas de señas y hay una persona que dijo, yo sí, y se está preparando. Y eso está bien que lo haga. Porque la obra no se hace de intención, la obra se hace con la vida. Créame, esta iglesia no nació por una intención, nació porque alguien dio la vida. A usted no lo salvaron por una intención, a usted lo salvó Cristo porque obró. Y mire lo que dice más atrás, perdóneme. Estábamos en el versículo número 50. Vendrá el Señor de aquel siervo un día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿No le parece a usted terrible que cuando venga el Señor usted esté desnudo? Porque que a usted lo vean desnudo, pues después se le olvida a la gente y ya. Pero delante de Dios no se puede cubrir la desnudez. No puede.
Y lo que nos hemos de vestir es de lino fino, lino resplandeciente, los cuales son las obras de Cristo. ¿Y cuál es la obra de Cristo? ¿Enseñorearnos de los dones que tenemos? Perdóneme, pero usted no es señor de sus dones. Yo soy pastor, pero yo no pastoreo como para mí mismo. Es un cargo que Él me dio para responderle a Él. Es estimular la iglesia para que vayamos por los montes y los collados y cuando lleguemos al reino decirle, Señor, acabamos. No siendo yo el pastor, sino siendo una oveja más. Los dones, lo que Dios le ha dado a usted no es suyo, mi amado. No se enseñoree de ello. No se enseñoree. Porque tal vez cuando usted diga, ahora sí se están cumpliendo las profecías, va a venir. Usted se encuentre sin aceite y entonces usted golpeará. Y Él le dirá, no lo conozco. Porque no mantuvo la lámpara llena. Usted tiene que obrar. Eso es mantener un corazón limpio. Y dice que el que tiene el corazón limpio, verá a Dios. Dice atrás en el versículo, capítulo número 24, por favor. Versículo número 11. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Versículo número 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que se engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cómo se hará la iglesia fuerte? ¿Sabe que nosotros hablamos con tanta facilidad el orar unos por otros? Y la oración a veces no es fuerte, no es concienzuda, sino que no amamos la necesidad del otro. Alguno dice, mire, me siento mal, por favor, ore por mí. Y entonces el otro ora por cumplir la palabra. Padre, por favor, fortalécelo y ayúdalo. Pero no le presta la atención que necesita prestarla. A veces uno como pastor también se equivoca en eso. A veces a la salida del culto viene uno y viene otro. Mire, por favor, necesito, y uno por el afán de atender. Entonces, ay, sí, ok, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdalo. Pum, sale. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdalo. Pum, sale. Y tal vez suena chistoso y se ve chistoso. Pero la persona que se sintió ahí, ya, o sea, me atendió como el pastor cuando va a esquilar la oveja, se toma el tiempo, no la puede esquilar de afán, porque daña todo lo que necesita. Nosotros debemos tratar con amor la iglesia, pero el amor no solamente son palabras, use los dones que Dios le ha dado, de lo contrario, ¿cómo amaremos la iglesia? Sí, vamos a guardar la palabra, pero use los dones, por favor. No se dedique solamente a hablar. Usemos los dones que nos ha dado, los ministerios. Y me encanta porque Corintios ya vamos a llegar al capítulo donde vamos a hablar de los dones. Y hemos de escudriñar en nuestro corazón cómo vamos. Y yo añoro que eso haga crecer la iglesia. Porque nosotros estamos tratando de levantar una iglesia en la cual no hay señoríos, sino que usted y yo hacemos la obra, que usted no es mayor que yo, ni yo soy mayor que usted, que somos siervos de Cristo, y como Cristo sirvió al Padre, nosotros hemos de servir también al Padre, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y si Cristo se arrodilló ante el Padre, yo me arrodillaré ante el Padre. Y entonces tendrá que llegar el momento en el cual los jóvenes que han escuchado la palabra desde niños acá, y ahora la palabra ya se les hace pesada, gorda, ay, qué pereza seguir escuchando de Jesús, tendrán que confrontarse y tomar una posición delante de Cristo. ¿Qué voy a hacer yo delante del Señor? Yo soy también la iglesia. Porque el tiempo que Dios nos ha dado es para invertirlo en Él, no para invertirlo en las cosas malas. Usted y yo tenemos el bien más preciado y es la salvación, el Espíritu de Dios que nos llene cada día. ¿No cantábamos al inicio? Que se llene tu casa, Señor, que sea más de mí. A veces nos encargamos de sentarnos en la silla y juzgar a Dios, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué no puedo hacer esto?
Cuando Dios lo único que está diciendo es, vengan a mí y yo les daré toda la provisión. Vengan a mí y yo les enseñaré. Como el hijo menor que dejó perder el talento, en el ejemplo que les puse al inicio. ¿Y por qué perdió la heredad? Porque no sabía administrar. ¿Y por qué no le preguntó a su hermano mayor para que él le enseñe? No porque él sea más que usted, sino porque a él yo le aprendí, le enseñé. Y si él aprendió bien de mí, él le va a enseñar a usted bien. Mi amado, tenemos que hacer la obra. Queremos que la iglesia se extienda. Queremos que lleguen más personas, pero estamos como un hielo, quietos, descongelándonos, mientras el fuego de este mundo nos derrite. Debemos movernos, mi amado. Usted vale mucho en las manos de Dios, sí, eso es verdad. Pero no se haga inútil. Hagámonos como el siervo que obedece. No importa su edad, no importa su familia cuál sea, no importa cuánta plata tenga, no importa cuánto intelecto, cuántos títulos, obedezca al Señor y vivamos para Él. Eso es una iglesia viva. No queremos ser una iglesia muerta, no queremos ser una iglesia religiosa. No queremos ser una iglesia que tiene las palabras solamente como bla, 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 bla. Eso es fastidioso. Sino que seamos una iglesia que no le retumba al Señor como el silbido en el silencio, sino que somos armoniosa, que le agradamos como olor fragante, que llenamos la copa con nuestras oraciones y Él tiene allí escritas las buenas obras que hemos hecho en el nombre de Jesús. Ir al Espinal, bien, Amparo, pero no hay que parar, no hay que parar. Hay que ir, mi amado. ¿A qué le tememos? ¿Al mundo o a Dios? Hágalo, no tenga temor. No tenga temor, no se deje acusar. No se deje mover porque Cristo es su fundamento. Clamémosle a Él. Queremos que la iglesia crezca, pero perdóneme, eso se gana buscando del Señor. Efesios capítulo número 6 dice que la lucha no es contra carne y sangre. ¿Y sabe de qué está orando allí? ¿De qué está hablando? De la oración. Dice, vistámonos con la armadura del Señor. Y al final, ¿qué dice? Orando en todo tiempo, porque los días son malos. Todos los días tenemos que orar. Todos los días tenemos que mover la iglesia. Usted ayúdeme a orar por la iglesia, porque la iglesia está cayendo como en un coma, como en un quedar allí. Y nos ufanamos de tener la buena palabra. ¿Y de qué sirve esa buena palabra si estamos como Jonás, corriendo al contrario de la voluntad de Dios? Pero Jonás era un hombre que conocía a Dios, pero no quería ir a Nínive. No nos levantemos como una iglesia leprosa, que está herida y no le duele. Que nos sanemos de la lepra. Corintios se estaba levantando así. En vez de ir a llevar el evangelio, en vez de utilizar ese puerto maravilloso que tenían para que todos los extranjeros recibieran la palabra, estaban predicando de los hombres. Y usted no solamente predica de los hombres cuando predica el nombre de un hombre, sino cuando se pone a predicar, ay no, es que yo me congrego en tal iglesia y su nombre es, predique de Cristo, prediquemos de Cristo, somos los testigos de Él, somos los testigos del sueño del Padre, de la voluntad del Padre. ¿Necesitamos ser zarandeados? No sé. Pero Juan capítulo 17 dice que el pámpano es limpio para que dé más fruto. Que Dios nos limpie, mis amados. Dios nos limpie, por favor. Necesitamos ir a predicarle a más personas. Se están perdiendo tras los ídolos de este mundo. Y termino con el versículo 11 del capítulo 23. Dice, si usted gusta, por favor, lea conmigo desde el 8. Pero vosotros no creáis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pablo le dijo a los corintios, yo iré. ¿Con cómo quieren que vaya? ¿Con palo o con amor y comprensión? El Señor Jesús también va a volver. Y Él va y hará justicia. Y a cada uno le dará el galardón. A cada uno, mi amado. A cada uno.
Todos tenemos algo que hacer. No es suficiente con decir, yo creo en Dios. Los demonios creen y tiemblan. Y nosotros a veces creemos y no temblamos. ¿Quién es más duro de corazón? ¿El que no lo ha conocido y no se arrodilla porque no lo ha conocido? ¿O el hijo que conociéndolo no lo exalta? Uy, que Dios nos ayude. Yo le ruego que usted me ayude. Son las 11 de la mañana. Pero le pido que usted no se haga con afán, sino que hagamos una oración honesta, clamando por la iglesia, orándole a Dios que nos ayude a ser una iglesia viva y eficaz, como lo es su palabra. Que nosotros seamos la flecha que corta la obra del enemigo. Hay mucho más que hablar. Hasta los profetas hablaron de los pastores que querían apacentarse en sí mismos. Pero después habla de las ovejas gordas que le hacen daño a las flacas. Y bueno, Dios nos dé la vida para seguir honrándole y poder aprender más de Él.